esta presentación vamos a continuar con el estudio de la subordinación adjetiva. En particular nos vamos a centrar en el estudio de los encabezadores y vamos a analizar distintos ejemplos para ver cómo funcionan en cada caso. En cuanto a las historias, vamos a seguir con la maravillosa historia de este majestuoso hotel que se encuentra en Villa Ventana. Bien, como verán, el cuadro de los encabezadores reitera la información que vimos en el video anterior. Dijimos que todos los encabezadores de las subordinadas adjetivas son encabezadores relacionantes, quiere decir que cumplen función y pertenecen a distintas categorías gramaticales. Como verán, para ejemplificar los encabezadores, hemos dejado aquellos que son, como indiqué anteriormente, más productivos en español y hemos relegado, digamos, aquellos encabezadores que quizás ya no tienen tanto uso. Quienes quieran profundizar en el tema, por supuesto, pueden recurrir a la bibliografía para encontrar ejemplos de cada uno de los elementos que se mencionan en el cuadro que estaba en el video anterior. Empezamos por el encabezador ¿qué? Vamos a leer los ejemplos. Dice, los 56 baños que tenía el hotel ya no existen. Los turistas que recorren la rumbre del hotel se sorprenden. Los turistas saben lo bien que está. Los turistas saben lo grande que es. ¿Sí? En todos los casos yo tengo más de un verbo conjugado. Tengo, por ejemplo, en la primera oración, tenía y existen. En la segunda, recorren y sorprenden. En la tercera, saben y está. En la cuarta, saben y es. Lo que tengo que determinar en principio cuál es el verbo que pertenece es el núcleo principal de la cláusula y cuál es el verbo que está subordinado. ¿Sí? Como dijimos, siempre hay un encabezador, excepto en el caso de las subordinadas sustantivas que no tienen encabezador, que fue lo que vimos anteriormente, pero en el caso de las adjetivas siempre van a tener un encabezador. Y generalmente, como se denomina encabezador, el verbo que está más cerca suele ser el verbo que funciona como núcleo de esa construcción. En este caso, nos hemos centrado en estos tres ejemplos y vamos a marcar las subordinadas adjetivas. Los 56 baños que tenía el hotel es la subordinada adjetiva. Los turistas que recorren la rumbre del hotel es la subordinada adjetiva. Y los turistas saben lo grande que es la subordinada adjetiva. Vamos a analizar rápidamente algunos de estos ejemplos. Los 56 baños que tenía el hotel ya no existen. ¿Sí? El verbo principal es el verbo existir. El verbo existir es un verbo de existencia, obviamente, que pide un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Los 56 baños que tenía el hotel. Ustedes podrían pensar que el sujeto es simplemente los 56 baños y que tenía el hotel tiene otra función. ¿Pero qué otra función podría tener? ¿Sí? Podría ser una subordinada sustantiva, pero para ser una subordinada sustantiva tendría que ocupar todo el sujeto, o todo el objeto directo, o todo el predicativo, o todo el término de un sintagma preposicional. En este caso lo que ustedes tienen que pensar es a quién se refiere que tenía el hotel, ¿sí? Y se refiere a baños. Por lo tanto, es una subordinada adjetiva, ¿sí? Que está modificando al núcleo baños. A esa subordinada yo la tengo que transcribir, ¿sí? Que tenía el hotel. Nosotros ya dijimos que el que es una forma invariable, ¿sí? No tiene plural. Por lo tanto, cuando tenga que hacer una correlación con el sujeto, no me va a servir esto de fijarme en la pluralidad de la forma invariable porque no la va a tener. Lo que tengo que hacer es reemplazar, ¿sí? El encabezador por el elemento al cual remite. En este caso, baños. Es como si yo dijera, el hotel tenía 56 baños. ¿Sí? Verbo tener es un verbo transitivo, el hotel es el sujeto y ese que está remitiendo a baños es el objeto directo, los tenía. ¿Sí? ¿Cómo voy a clasificar la cláusula? Como una cláusula subordinada, adjetiva, restrictiva, que es función modificadora del sustantivo baños, ¿sí? Y su encabezador es un encabezador relacionante. ¿Por qué? Porque cumple función. En este ejemplo vamos a ver que también es un ejemplo quizá más periférico que el ejemplo anterior, ¿sí? Y vamos a ver que también ese encabezador puede modificar a un elemento sustantivado, es decir, a un elemento que cumple con las características de un sustantivo. Si bien hago la aclaración que el tema de la sustantivación es un tema discutido en gramática, como muchas de las cosas que hemos venido viendo, y hay diferentes posturas sobre esto. En este caso tenemos una cláusula que dice, los turistas saben lo grande que es, ¿sí? Verbo saber, sujeto, los turistas, ¿sí? Saben, concuerda en número, fíjense, los turistas saben. Saber, alguien sabe algo, ¿sí? Y lo que sabe es lo grande que es, lo que saben, perdón. Y eso es el objeto directo.
Pero adentro del objeto directo yo tengo un encabezador que es que con un es, ¿sí? Entonces voy a transcribir esa cláusula. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que es una cláusula adjetiva? Bueno, porque ese que está remitiendo a grande. Es como si yo dijera, los turistas saben que el hotel es grande. Entonces, cuando transcribo la subordinada, analizo el verbo núcleo, que es, ¿sí? Y tengo que ver qué función cumple qué. Para saber la función que cumple qué, lo voy a reemplazar por el antecedente, que es grande. Entonces, el hotel, sujeto que no está morfológico en este caso, es grande. Y el que cumple función de predicativo obligatorio. ¿Cómo voy a clasificar la cláusula? Como una cláusula subordinada adjetiva restrictiva, función modificadora del adjetivo sustantivado grande. Si el encabezador es relacionante. Si tienen alguna dificultad en comprender esta cláusula, no se preocupen, porque esta es una manera de mostrar que, así como la mayor parte de los encabezadores de subordinadas adjetivas remiten a sustantivos, también pueden remitir a un adjetivo sustantivado o a otra forma sustantivada, ¿sí? Que puede ser un adverbio. Pero son casos más periféricos. En el caso de quién, ¿sí? Quién es otra forma de encabezador que puede estar en singular o en plural. Y es interesante que veamos algunos ejemplos. Los turistas con quienes recorrí el hotel fueron amables. Acá nuevamente tengo dos verbos, tengo recorrí y tengo fueron. Y tengo que ver, bueno, cuál es el verbo que tiene más cercano un encabezador. Y el verbo que tiene más cercano un encabezador es recorrí. Vamos a ver cuál es la subordinada. Los turistas con quienes recorrí el hotel fueron amables. La subordinada es con quienes recorrí el hotel. Vamos a hacer una aclaración en el análisis que va a ser interesante para que ustedes puedan detectar cuándo la preposición, ¿sí?, que acompaña al encabezador queda dentro y cuándo la preposición que acompaña al encabezador queda fuera. Este mismo tema lo abordamos en el video sobre subordinación sustantiva. Analizamos ahora la cláusula. Los turistas con quienes recorrí el hotel es el sujeto. Fueron amables es el predicado. Fíjense que el verbo, ¿sí?, está en plural y el sujeto está en plural. Amables es el predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí?, pedido por el verbo ser. Vamos a mirar adentro del sujeto. Adentro del sujeto tengo un verbo conjugado. Si tengo un verbo conjugado es porque tengo una estructura. ¿Qué estructuras puedo tener en el sujeto? Bueno, en el sujeto puedo tener o una cláusula subordinada sustantiva, que debería abarcar todo el sujeto, o una cláusula adjetiva que está modificando al núcleo nominal del sujeto. Vamos a analizarlas. ¿Con quienes recorrí el hotel? ¿Qué pasa si yo en este momento no sé si ese con queda adentro o queda fuera de la subordinada? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Por la siguiente manera. Yo tengo que ver ese con de quién depende. Si depende de turistas o si depende de recorrí. Cuando hagamos el análisis de la subordinada, nos vamos a dar cuenta que depende de recorrí. Es decir, toda aquella preposición que dependa del verbo que está siendo núcleo de una subordinada, ¿sí?, va a quedar adentro de esa subordinada. Si esa preposición no está dentro de la subordinada es porque no depende del verbo de la subordinada. Vamos a ejemplificarlo claramente con este ejemplo. ¿Con quiénes recorrí? ¿Sí? El verbo es recorrí. El sujeto de ese recorrí es yo. Es yo recorrí con los turistas, ¿sí? Con ellos los recorrí, con los turistas, ¿sí? Entonces es recorrer con alguien. Quien pide una preposición es el verbo recorrer. Por lo tanto, si esa preposición con es pedida por el verbo recorrer, que es el núcleo de la subordinada, tiene que quedar adentro de la subordinada. En este caso, fíjense que el encabezador va a cumplir una función de circunstancial. Es un circunstancial de compañía, ¿sí? Recorrí con alguien. ¿Cómo vamos a clasificar a esta subordinada? La vamos a clasificar como cláusula subordinada adjetiva, restrictiva, función modificador del sustantivo turistas. Y el encabezador tiene la función de ser un relacionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumple justamente una función. En esta diapositiva nos vamos a centrar en el análisis del encabezador cuyo. Voy a leer los ejemplos. El hotel acumuló una historia increíble cuyo recuerdo sigue vigente. El hotel acumuló una historia increíble cuyos recuerdos siguen. El hotel acumuló una historia increíble cuya imagen sigue vigente. El hotel acumuló una historia increíble cuyas repercusiones siguen. Como vemos, en cada caso tengo dos verbos conjugados. Tengo acumuló en todas las primeras oraciones y tengo sigue o siguen en las siguientes oraciones. Acá me tiene que llamar algo la atención, y es que cuyo es una forma, un determinante que cambia de género y de número. Ahora, la pregunta es, ¿cambia de género y de número en relación al antecedente?
porque el antecedente es historia, ¿sí? En todos los casos. O cambia en relación al elemento que lo acompaña. Bueno, la segunda opción es la correcta. Cambia en relación al elemento que lo acompaña, es decir, funciona como un posesivo. Por eso se dice una historia increíble cuyo recuerdo, una historia increíble cuyos recuerdos, una historia increíble cuya imagen, una historia increíble cuyas repercusiones. En el primer caso, cuyo concuerda con recuerdo, en el segundo caso, cuyos concuerda con recuerdos, en el tercer caso, cuya concuerda con imagen, y en el cuarto caso, cuyas concuerda con repercusiones. Aún así, es un encabezador de subordinada adjetiva que está modificando a un núcleo nominal. Vamos a ver el análisis de uno de los ejemplos. El hotel acumuló una historia increíble cuyos recuerdos siguen. El hotel es el sujeto de acumular, ¿sí? Que acumuló una historia increíble cuyos recuerdos siguen. Una historia increíble cuyos recuerdos siguen, ¿sí? Es el objeto directo. Ese objeto directo adentro tiene una subordinada, ¿sí? Esa subordinada es una subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque se refiere a cuyos recuerdos siguen. Los recuerdos, ¿sí? Se refieren a esa historia increíble, la historia increíble de los recuerdos. Parece más compleja y distinta a las anteriores justamente porque cuyos, ¿sí? No va a concordar con historia y concuerda con el elemento que sigue. Alguien podría pensar que se refiere al hotel, pero vamos a analizar la subordinada para descubrir bien a quién se está refiriendo. Sacamos la subordinada, cuyos recuerdos siguen, ¿sí? Nosotros sabemos que el verbo seguir es un verbo intransitivo que pide un sujeto. Siguen. ¿Quiénes siguen? Tiene que estar en plural. Los recuerdos. Los recuerdos siguen, ¿sí? Una historia cuyos recuerdos, ¿sí? Se refiere a historia, siguen. Recuerdos del hotel. Fíjense que en este caso no remite a hotel, sino que ese cuyos sí está refiriendo a recuerdos. Aún así, es una subordinada adjetiva. La cláusula se va a clasificar como cláusula subordinada adjetiva restrictiva, función, modificador del sustantivo historia, ¿sí? Y el encabezador es un encabezador relacionante. En esta diapositiva vamos a ver otros encabezadores, ¿sí? Dónde, cuándo y cómo, que son encabezadores que funcionan como adverbios. Aún así siguen siendo encabezadores de subordinadas adjetivas. Es importante que ustedes tengan en cuenta que en esta presentación, como en la anterior y en la que sigue, vamos a ver que algunos encabezadores se repiten. Por ejemplo, nosotros hemos visto que puede ser un encabezador de subordinada sustantiva, pero que también puede ser un encabezador de subordinada adjetiva. Entonces, esto significa que no debo aprenderme los encabezadores de memoria porque hay encabezadores que aparecen en distintos tipos de subordinadas, aun cuando introducen subordinadas distintas. Lo mismo va a pasar por dónde, cuándo y cómo, que introducen subordinadas adjetivas, pero también subordinadas adverbiales. Vamos a ver en este caso únicamente cuando estos encabezadores introducen subordinadas de tipo adjetivo. La casa donde dormimos estaba en Villa Ventana. Viajamos a Villa Ventana el año pasado viajamos a Villa Ventana el año cuando nació mi gato. Me gustó la manera como nos trató el guía. Vamos a ver en esta diapositiva que están marcadas las subordinadas. La casa donde dormimos estaba deshabitada. Viajamos a Villa Ventana el año cuando nació mi gato. Me gustó la manera como nos trató el guía. Fíjense que en todos los casos tenemos dos verbos conjugados. Dormimos y estaba, viajamos, nació, gustó y trató. Está marcada la subordinada, ¿sí? Generalmente el verbo de la subordinada es aquel que está más cercano al encabezador. Vamos a analizar ahora cada una de ellas. La casa donde dormimos estaba deshabitada. Fíjense que incluso cuando yo la leo, sí, el sujeto queda marcado. Eso no es una pausa que lleve una coma, pero sí hay una pausa en la lectura. Estaba es el verbo. Yo sé que el verbo estar es un verbo copulativo que pide un sujeto y un predicativo obligatorio. En este caso, el sujeto es la casa donde dormimos, ¿sí? Y el predicativo obligatorio es deshabitada. La casa donde dormimos es el sujeto. El sujeto es un sujeto que tiene adentro un verbo conjugado y tiene un dónde. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ese dónde, ¿qué significa? Bien, es una cláusula subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque tiene un verbo conjugado y tiene un encabezador. ¿Dónde dormimos? Cuando yo analizo la cláusula, la transcribo. Bueno, el verbo es dormimos, el sujeto es nosotros, ¿sí? Es una primera persona del plural.
Y dormimos, yo lo reemplazo por la casa. Dormimos en una casa, ¿sí? Y ese donde es un circunstancial de lugar. Es un encabezador de una subordinada adjetiva que está modificando a un núcleo nominal que es casa, que es el núcleo del sujeto del verbo estaba. ¿Cómo voy a clasificar esta cláusula? Una cláusula subordinada adjetiva restrictiva, función modificador del sustantivo casa, con un encabezador relacionante. ¿Por qué? Cumple función. Cumple la función de circunstancial de lugar. Vamos ahora a ver el encabezador cuándo. Viajamos a Villa Ventana el año cuando nació mi gato. Viajamos es el verbo principal, ¿sí? El sujeto es nosotros. ¿A dónde viajamos? A Villa Ventana, es el circunstancial del lugar. ¿Y cuándo viajamos? El año cuando nació mi gato. No el año, sino el año cuando nació mi gato. Fíjense que cuando nació mi gato está explicando qué año fue, ¿sí? Entonces esa es la subordinada adjetiva que depende de año. Voy a transcribir esa subordinada, ¿sí? Cuando nació mi gato, el verbo conjugado es nació, ¿sí? El sujeto es mi gato, es un verbo intransitivo, y dice mi gato nació, y yo lo tengo que reemplazar a ese cuando, si es un encabezador de una subordinada adjetiva, por su antecedente. Entonces yo digo, mi gato nació en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando es un circunstancial de tiempo. ¿Cómo se va a clasificar la cláusula? Como una cláusula subordinada adjetiva, restrictiva, función modificadora del sustantivo año. ¿Qué tipo de encabezador tiene? Tiene un encabezador relacionante porque cumple función. En este caso vamos con el último ejemplo, ¿sí? Antes del análisis, que es el uso del encabezador como en subordinadas adjetivas. Me gustó la manera como nos trató el guía. El verbo principal es gustó, ¿sí? Recuerden que este verbo, ¿sí? Era un verbo que habíamos visto en la clasificación de tipos de predicados. Ya habíamos visto que este verbo en general tiene sujetos posverbales, es decir, que el sujeto está después del verbo. Como en este caso, la manera como nos trató el guía me gustó, le gustó, ¿sí? Objeto indirecto, dativo de interés. Dentro del sujeto yo tengo un verbo conjugado que es trató, ¿sí? La manera como nos trató el guía. A ver, vamos a bajar esta subordinada. Verbo tratar, ¿sí? El guía trató a nosotros, los trató, objeto directo, de algún modo los trató. ¿Cómo los trató? De esa manera los trató, ¿sí? Entonces ese cómo es un circunstancial de modo que está refiriéndose a manera. Es como si yo dijera, el guía nos trató así, ¿sí? Bien, entonces, ese cómo remite a manera. Es una cláusula subordinada adjetiva restrictiva, función modificadora del sustantivo manera. El encabezador es un encabezador relacionante. Bueno, para finalizar con esta historia del ex Club Hotel de Villa Ventana, vamos a hacer un pequeño análisis de un fragmento de un artículo que salió publicado en un diario sobre justamente el ex Club Hotel. Dice, son imágenes del ex Club Hotel de La Ventana, un sorprendentemente lujoso hotel que abrió en medio de las sierras, en las afueras de lo que hoy es Villa Ventana, que entonces no existía como localidad hace casi 108 años y que fue considerado en su momento el hotel más lujoso de Sudamérica. Vamos a ver que este texto hermoso, aparte, porque dice que acá en la región tenemos las ruinas, lamentablemente, de lo que fue el hotel más lujoso de Sudamérica, y que en este fragmento hermoso además tenemos tres subordinadas. Vamos a ver cómo están. Dice, son imágenes, se refiere a las imágenes que aparecen a los costados del artículo, ¿sí? Del ex Club Hotel de La Ventana, un sorprendentemente, te daría mucha tela para cortar ese sorprendentemente lujoso hotel que, ¿sí? Ese que se refiere a hotel, que abrió en medio de las sierras, en las afueras de lo que hoy es Villa Ventana, que entonces no existía como localidad hace casi 108 años. ¿Sí? Fíjense que ahí tengo una primera subordinada que empieza en que abrió y que termina en 108 años. Pero a su vez, adentro de esa subordinada, ¿sí? Tengo otra subordinada. Este es un fenómeno que puede pasar. Yo puedo tener muchas o varias subordinadas adentro de otras, y tengo otra subordinada que empieza en que entonces y que termina en años. Fíjense que la primera subordinada está marcada con un ángulo y la segunda subordinada está marcada con una barra, ¿sí? Es decir, que hay que diferenciar las subordinadas que están unas adentro de otras. Entonces, tengo una primera subordinada que depende de hotel, ¿sí? Y tengo una segunda subordinada que depende de Villa Ventana, es decir, son dos subordinadas adjetivas que remiten a dos núcleos nominales, hotel y Villa Ventana. Y después hay una I, que como ustedes vieron con Inés es un coordinante, y que en este caso está coordinando subordinadas,
¿sí? Que fue considerado en su momento el hotel más lujoso de Sudamérica, ¿sí? Se refiere, ese que remite a hotel, ¿sí? Es como si yo dijera, son imágenes del ex Club Hotel de La Ventana, un lujoso hotel que fue considerado en su momento el hotel más lujoso de Sudamérica, ¿sí? Entonces, acá en este caso, vemos que en un pequeño texto tenemos tres subordinadas adjetivas, ¿sí? Que tienen el mismo tipo de encabezador que remiten a elementos diferentes.